Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de la diferencia entre hurto, robo y apropiación indebida. Estaba pensando en hacer una introducción, como en el primer vídeo que hice, de las diferencias entre el homicidio y el asesinato, pero creo que va a quedar muy largo el vídeo y si a alguien le interesa saber un poco la ubicación de estos delitos y ver la forma en que se estructura el Código Penal, podéis verlo en el vídeo anterior del homicidio y el asesinato. Bien, pues vamos a pasar directamente a ver las diferencias. Solo decir que tanto el hurto, el robo como la apropiación indebida se encuentran regulados en el libro segundo del Código Penal, en concreto en el título 13 de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Como sabemos, los libros se dividen en títulos, en concreto este es el 13, y los títulos a su vez en capítulos, y los capítulos en su caso en secciones. En este título 13 de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el capítulo 1 se refiere al hurto y el capítulo 2 se refiere al robo. Vamos a verlos. En primer lugar, el capítulo 1 comienza con el artículo 234, que por tanto este título 13 comienza también con el artículo 234, ya que es el primero de todos, y define el hurto como castigando al que con ánimo de lucro tomare cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Vamos a examinar un poco esta definición. En primer lugar, habla de ánimo de lucro. El ánimo de lucro es un ánimo de obtener un beneficio económico, el ánimo de enriquecerse, de obtener un provecho. En segundo lugar, ánimo de lucro, tomare, el verbo es tomar. Tomar se puede entender en el sentido literal, de asir, de apropiarse, de apoderarse. De, el siguiente elemento serían cosas muebles. Se está refiriendo, por tanto, a bienes que se entiende que se puedan trasladar de un lugar a otro. No se está tomando el concepto de muebles o inmuebles previsto en el Código Civil, sino más bien un sentido literal. Entiende la doctrina como cosas que se puedan trasladar. Es decir, una casa, un edificio, un local, no entraría en el hurto. Y como veremos luego, en el robo. Es decir, los inmuebles, los edificios, las casas, las viviendas, no se pueden robar ni hurtar. Eso es una cuestión interesante. Cosas muebles y, por último, que sean ajenas y sin la voluntad de su dueño, es decir, que no sean propias de uno y que no sea con la autorización. Lógicamente, si alguien te da algo, no se lo estás hurtando, tiene que ser sin la voluntad de su dueño. Bien, esa sería la diferencia del hurto, y decir que la pena se diferencia según que el valor de las cosas hurtadas sea superior o inferior a 400 euros. Ahí se establece la línea entre uno y otro. En el caso de que sea superior a 400 euros, se va a castigar con pena de prisión de, si no me equivoco, estoy consultando la chuleta, de 6 a 18 meses de prisión. Y en el caso de que sea inferior a 400 euros, es pena de multa, es decir, es una pena menos grave que la de prisión, en este caso con multa de 1 a 3 meses, salvo, dice, se castiga con esta pena inferior de multa de 1 a 3 meses, que concurrieran alguna de las circunstancias del artículo siguiente, del artículo 235. No voy a entrar a enumerar las circunstancias del artículo 235 porque se pueden leer y no se trata tampoco de que esto sea una mera lectura de la ley, pero se trata de circunstancias que hacen que los hechos sean más graves, que se castiguen con una pena mayor. A título de ejemplo, se enumeran en este artículo 235 que se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, o que se trate de hechos que revistan especial gravedad por el perjuicio que causan, o que se utilice a un menor de 16 años para la comisión del hurto, entre otras, o que se trate de productos agrarios o ganaderos, en el caso de que se trate de un hurto en una explotación agrícola o ganadera y se cause un grave quebranto a las mismas, entre otras, se enumeran. En el caso de que se dé alguna de esas circunstancias, no se impondrá esta pena de multa de 1 a 3 meses, no entraría aquí este subtipo, digamos, atenuado, con menor pena. Bien, esa sería la definición del hurto. Vamos a ver el capítulo segundo de este título 13, que contiene el robo.
y en concreto se define en el artículo 237. Las primeras notas de este artículo lo ponen en común con el hurto, es decir, se trata, en este caso habla de el que se apoderare. Sí, el que se apoderare, es decir, no utiliza el mismo verbo, antes utilizaba el verbo tomar, ahora apoderarse, pero según tengo entendido, no existen grandes diferencias a efectos prácticos entre tomar y apoderarse, viene a ser lo mismo, no se ha elegido esta palabra por algo concreto para querer marcar la diferencia, es otra forma de decirlo. Que se apoderare también se refiere a cosas muebles ajenas y con ánimo de lucro, es decir, todo lo que ya he mencionado y que no voy a volver a repetir, pero donde está la diferencia entre uno y otro es que en el hurto debe concurrir o bien fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde se encuentran, dice, o violencia o intimidación en las personas. Ya sea para cometer el delito, dice, esa violencia o intimidación en las personas, ya sea para cometer el delito o bien para proteger la huida o cuando se ejerzan sobre las personas que le persiguieren o que auxilien a la víctima. Cuando se ejerce esa violencia e intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se va a considerar que se trata de un robo y no de un hurto. En este caso del robo, por un lado decir que no establece diferenciación en la pena según se trate de robar cosas que sean de un valor superior a 400 euros o inferior a 400 euros, como decíamos antes. Sin embargo, sí que se establece una diferenciación de la pena en el caso de que se trate de que se ejerza fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. En el caso de que se ejerza fuerza en las cosas, se va a imponer una pena de prisión de 1 a 3 años. Y en el caso de que se trate de violencia o intimidación en las personas, de 2 a 5 años de prisión también. Es decir, se considera más grave en el caso de la violencia o intimidación en las personas. Decir que la violencia se entiende que es la fuerza física y la intimidación se entiende que es la fuerza moral. Es decir, se suele decir que es el temor que sufre una persona por la amenaza de sufrir un mal inminente y grave. Bien, decir que respecto a la fuerza en las cosas no entran aquí en juego todas la fuerza en las cosas que se pueda entender en el uso corriente de la expresión fuerza en las cosas, sino que se enumeran en el artículo siguiente, en el artículo 238, que se entiende por fuerza en las cosas. Solo cuando se dé una de estas circunstancias, enumeradas en el artículo 238, se va a entender que existe dicha fuerza en las cosas y por tanto se va a considerar un robo y no un hurto. ¿Cuáles son esa fuerza en las cosas? Por un lado, se habla del escalamiento. El escalamiento, en la jurisprudencia viene entendiendo que no se trata de un escalamiento en el sentido literal de la palabra, como trepar, sino que ha de entenderse en un sentido más amplio, como de acceder a las cosas por una vía insólita o desacostumbrada, que no sea la normal, la lógica para acceder a las cosas. En segundo lugar, habla de rompimiento de pared, techo, suelo, puerta o ventana, que es fácil de entender. Si se rompe una ventana para entrar en una casa donde se encuentran las cosas que se van a robar, en ese caso también habría fuerza en las cosas, o se rompe una pared o el techo. También el tercer supuesto es el rompimiento de los lugares de un armario, de un cofre donde se encuentran guardadas las cosas muebles que se va a robar. Si se rompe el armario, el cofre, el sitio que alberga dicha cosa que se va a robar, también se trataría de fuerza en las cosas. También el uso de llaves falsas, dice el supuesto siguiente. Este uso de llaves falsas se concreta, que se entiende por llaves falsas, en el artículo siguiente, que es el artículo 239, pero antes de mencionarlo, decir que el último supuesto es la inutilización de los sistemas de seguridad, de guarda, que se hayan instalado para proteger dichas cosas. Bien, ahora sí voy a mencionar el uso de llaves falsas, que se entiende por llaves falsas, que se enumera en este artículo 239 y que se refiere a la utilización de ganzúas u otros instrumentos análogos. Si se utiliza una ganzúa para abrir una cerradura, eso sería una llave falsa, así como cuando se trate de llaves perdidas por su titular. El dueño pierde las llaves en algún sitio, alguien las coge y luego entra. En ese caso estaríamos hablando también de uso de llaves falsas y por tanto de un robo, porque hay fuerza en las cosas, o que se hayan obtenido dichas llaves por cualquier modo o método
ilegítimo, que constituya delito, es decir, pues se le roban las llaves. Y también cualesquiera que no sean las utilizadas por su titular para abrir la cerradura. En esos casos hay uso de llaves falsas y por tanto hay fuerza en las cosas y se castiga de 1 a 3 años de prisión, con una pena superior a si se tratara de un hurto. Bien, en este caso hemos dicho que no hay diferenciación según se trate de un valor superior o inferior a 400 euros. Y ya pasamos, entonces, con esto, al último supuesto, a la apropiación indebida. Esta apropiación indebida se castiga dentro de las defraudaciones, como una sección, un subapartado dentro de las defraudaciones. Estas defraudaciones se regulan en el capítulo 6 de este título 13 de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El capítulo 6 se refiere a las defraudaciones y dentro de este capítulo 6 la sección 2 bis es la que se refiere a la apropiación indebida, en concreto el artículo 253. Bien, ¿en qué consiste este delito de apropiación indebida? Se trata de que, en perjuicio de otro, la persona se apropie de un bien, dice dinero, efectos u otros bienes muebles, es decir, también se está refiriendo únicamente a bienes muebles, no inmuebles. La persona se apropie de cosas muebles ajenas que ha recibido, y ahí está la clave, lo que caracteriza la apropiación indebida es que las ha recibido en virtud de depósito, comisión, custodia o cualquier otro título que le obligue a devolverlas. Es decir, si tú le prestas a alguien una cosa y luego le dices, bueno, pues devuélvemela ya, y no la quiere devolver, se la está apropiando indebidamente. Esa es la característica del mismo. Pone de ejemplo depósito, comisión o custodia como formas de darle una persona una cosa a alguien, a una persona algo, durante un tiempo y luego que tiene que volver a entregarla o devolverla y no lo hace, pero valdría cualquier otro título que no fuera depósito, comisión o custodia. O bien el segundo supuesto de apropiación indebida es cuando una persona recibe también algo con esa obligación de devolverlo, pero niega haberlo recibido, faltando a la verdad. Es decir, si una persona niega que ha recibido algo y eso no es verdad, ya en sí está incurriendo en un delito de apropiación indebida. Eso es lo que le caracteriza. También en este caso se trata de cosas muebles, como he dicho, y en este caso, por tanto, se trata de que el delito se comete en un momento posterior, ya que no tiene que apoderarse de las cosas ajenas, no tiene que tomarlas, como decía el hurto, sino que las recibe de una forma legítima, y es en un momento posterior cuando la posesión se torna ilegítima. Es ahí ya cuando se comete el delito, o bien cuando niega haberlas recibido. Bien, aquí decir que también se establece una diferenciación de la pena según que sea superior a 400 euros o inferior a 400 euros el valor de dichas cosas recibidas. En el caso de que sea superior a 400 euros, se remite este artículo 253 a las penas del artículo 249 y 250, que se refiere, estos artículos, a las estafas. Y en concreto, voy a mirar la chuleta, se castigaría con pena de prisión de 6 meses a 3 años o con pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, respectivamente. Esto se puede consultar directamente en este artículo. Y por último, en el caso de que fuera inferior a 400 euros, la cuantía o el valor de la cosa que hubiera recibido, en ese caso solo se castiga con una pena de multa de 1 a 3 meses. Solo es un decir, depende de para quién, pero que es una pena inferior. Creo que eso es todo, creo que no me dejo nada más, estoy viendo mi esquemita, mi chuleta, creo que nada más, creo que aquí lo dejo por hoy. Espero que haya sido útil, que os sirva esta pequeña explicación de las diferencias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.